En la desolada ciudad de Hiroshima, una vieja leyenda circulaba entre los pocos habitantes que aún quedaban. Había algo extraño en los edificios abandonados, estructuras que parecían haber sido olvidadas por el tiempo. Nadie se atrevía a acercarse a ellos después del anochecer, y los más valientes que intentaron explorar esas ruinas siempre regresaban con historias inquietantes, como si las paredes de aquellos edificios tuvieran vida propia. Era una noche oscura y fría cuando un grupo de jóvenes, atraídos por la curiosidad y las historias macabras que se contaban, decidió aventurarse en el viejo complejo industrial de la ciudad. Nadie había entrado allí en décadas, y las fachadas de los edificios estaban cubiertas por la maleza y el polvo, como si la misma naturaleza intentara reclamarlos. Con linternas en mano, caminaron entre las sombras, el crujir de sus pasos resonando en el vacío. A medida que avanzaban, una sensación extraña se apoderaba de ellos. El aire estaba más denso, como si la ciudad misma estuviera respirando. Fue entonces cuando llegaron a un edificio en particular, un enorme rascacielos que, a pesar del abandono, seguía erguido como un gigante dormido. Su puerta estaba entreabierta invitándolos a entrar. Al principio todo parecía normal. Polvo, restos de muebles rotos y ventanas rotas por doquier. Pero conforme se adentraron en el edificio, el ambiente se volvió más opresivo. De repente, escucharon unos susurros. Al principio pensaron que era el viento, pero luego, esos susurros se convirtieron en voces claras, como si alguien les hablara desde el interior de las paredes. ¿Quién está ahí?, preguntó uno de los jóvenes, pero no hubo respuesta, solo el eco de su propia voz. El grupo decidió continuar, más por la adrenalina que por el sentido común, hasta que llegaron al último piso. Allí encontraron algo extraño, unas viejas fotografías amarillentas colgadas de las paredes. En cada una aparecían personas que ya no existían en los registros de la ciudad. Pero lo más perturbador era que en las fotos, los rostros de los individuos estaban difuminados, como si alguien hubiera intentado borrar su existencia. De repente, uno de los jóvenes, Andrés, sintió una mano fría en su hombro. Al volverse, no vio a nadie. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, pero cuando miró hacia abajo, vio que el suelo comenzaba a agrietarse, como si algo intentara escapar desde las profundidades. La tensión creció cuando una sombra oscura emergió de las grietas. Una figura humana, pero con ojos completamente vacíos, como el alma de la ciudad. ¡Corre!, gritó Andrés, mientras la figura avanzaba hacia ellos. El grupo huyó a toda velocidad, pero la sombra parecía moverse con una velocidad sobrenatural. Siempre a su espalda, siempre al acecho. Cuando lograron salir del edificio, la figura desapareció, pero el eco de sus pasos resonó en sus mentes por mucho tiempo después. Nadie se atrevió a regresar a Hiroshima después de esa noche. Los edificios, como si supieran que sus secretos habían sido descubiertos, comenzaron a desmoronarse más rápidamente, dejando solo ruinas de lo que alguna vez fue una ciudad próspera. La leyenda de Hiroshima perduró, y aquellos que aún osaban hablar de ella decían que la ciudad nunca había estado vacía. Siempre estuvo habitada por algo mucho más oscuro, esperando ser despertado. Y aquellos que entraban en los edificios, como los jóvenes aquella noche, nunca regresaban completamente, pues algo de ellos quedaba atrapado en las sombras de Hiroshima, condenado a vagar por siempre en la oscuridad.